de la balanza de pagos. Con su permiso, presidente, presento a ustedes este punto de acuerdo que considero es de gran importancia para la economía nacional. Es referente al comportamiento de la balanza de pagos en el que, como han señalado los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, se observa un acelerado crecimiento del déficit en el intercambio de bienes y servicios. Nosotros también advertimos que en la cuenta de capitales se observa una preocupante salida de recursos para inversión y depósitos en el exterior y un monto creciente en el renglón de errores y omisiones. Son muchos los elementos de riesgo que se advierten en la evolución reciente de la balanza de pagos, el principal instrumento para evaluar la relación de México en el exterior. En el tercer trimestre que lleva el actual gobierno de enero del 2013, en los 13 trimestres que lleva el actual gobierno de enero del 2013 a marzo del 2016, en ese periodo el saldo en cuentas corriente acumuló un déficit de 94,157 millones de dólares, superior incluso al déficit de 78,504 millones de dólares acumulado en todo el sexenio anterior. Se dirá que eso se debe al efecto que tuvo en la balanza comercial, en la caída de los precios del petróleo, pero no solo eso, también se observa un fuerte crecimiento en el saldo de servicios factoriales, que registra el intercambio de intereses y remisión de utilidades, entre otras. Y hay que decirlo, eso no se frenaría solo con un ajuste en el gasto público, como ha dicho el gobierno o la Secretaría de Hacienda. Todo eso es grave y es necesario que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda nos expliquen con detalle, un detalle que hasta ahora no hemos encontrado en los informes de Hacienda o en las minutas de la Junta de Gobierno del banco. En particular es grave lo que sucede con la cuenta de capitales. En lo que va del sexenio, el renglón de pasivos suma flujos hacia el país por 270,350 millones de dólares. De esa cifra, 109,105 millones de dólares fueron de endeudamiento y 161,000 millones fueron por inversiones extranjeras. Como se ve, esos flujos que ingresaron al país implican un costo, sea que se tengan que pagar como deuda o que lleguen a cambio de recursos nacionales o mercados, como es el caso de las inversiones extranjeras. Más allá de su origen, que es cuestionable, lo captado fue suficiente en exceso para pagar el déficit en cuenta corriente. Y aquí está el problema. En México, un alto porcentaje de los recursos que provienen de deuda o de la venta del patrimonio nacional se usan para financiar la salida de capitales. En este sexenio, las inversiones de mexicanos al exterior ya suma una salida de 36,429 millones de dólares. A eso se le agrega la salida de 70,451 millones de dólares para depósitos de mexicanos en el exterior. Cierto, esta es una economía global, se asume como una condición el libre flujo de capitales, pero no es correcto que se endeude al país o se venda al país para financiar la salida de capitales. Esto es muy grave. Más grave aún, en este gobierno el renglón de errores y omisiones suma un total de 53,849 millones de dólares. Un monto de dólares que ingresó al país de manera documentada, pero que el Banco de México no sabe dónde está o no nos ha informado. Esta falta de atención no es nueva. En el sexenio pasado también sucedía algo semejante
Y si bien siempre hay necesidad de hacer ajustes en las cifras de la magnitud de la balanza de pagos, lo que no es aceptable es que se haga en esta magnitud. Por todo lo anterior, es que proponemos este punto de acuerdo para que nos informen del uso de los pasivos que obtiene México y por qué es tan grande el renglón de errores y omisiones. Son temas que desde nuestro punto de vista deben ser de la mayor importancia para el Banco de México y Hacienda, pero sobre todo para los millones de mexicanos. Por lo que espero poder contar con su valioso apoyo para esta aprobación. Pido que se someta a votación como urgente y obvia resolución. Es cuanto. Gracias, diputada. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y como lo establece el resolutivo 16º del Acuerdo para normar las sesiones, consulta a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión en lo inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia,